Bueno, buenas tardes a todos. Les damos las bienvenidas para la jornada que vamos a desarrollar. Tenemos la modalidad de esta jornada es híbrida, hay muchas personas conectadas y tenemos en el auditorio muchos colegas de manera presencial, así que la idea es un poco unir estas modalidades para hacer una jornada interactiva. La idea de estas jornadas es que haya preguntas más allá de las que vamos a ver acá, que ustedes puedan, los que están de manera presencial y los que están conectados, que puedan preguntar adecuadamente todo lo que sea necesario, que se vayan con conceptos claros para poder aplicar en el trabajo, que es fundamental para el desarrollo lo que tiene que ver con el tratamiento tanto del ACV, del infarto agudo de miocardio, como el tromboembolismo pulmonar. 3 patologías con alta mortalidad y con alto grado de discapacidad en los pacientes. Esta jornada tiene el título de Revalorizando la importancia de tratamientos trombolíticos, oportunidades perdidas, porque son oportunidades perdidas para los pacientes, ¿sí? O sea, no para nosotros como colegas, sino que la persona y lo fundamental en el cual hacemos el ejercicio de nuestra profesión es justamente el paciente. Entonces, vamos a tratar en esta jornada de poder plasmar que esas personas no pierdan oportunidades, no queden afásicos, plégicos, o con arritmias secundarias a un infarto agudo de miocardio, o con imposibilidad para poder respirar adecuadamente después de un tromboembolismo pulmonar. La idea es que podamos tener algo muy claro, que es el único tratamiento que va a salvar vidas y que va a hacer que la persona no quede con discapacidad. La modalidad de la jornada se divide en 3 módulos distintos. Uno es del tratamiento diagnóstico de ACV, el otro es del infarto agudo de miocardio y el tercero es el de tromboembolismo pulmonar. Vamos a tener un break a las 5:15, que los invitamos a todos los presentes a tomar café. Acá al lado, en lo que tiene que ver con el comedor, hay un break preparado para cada uno de ustedes, así que bueno, aprovechenlo también para poder sociabilizar. Y para los que están conectados, después de ese break, continuamos con el segundo módulo, que es de infarto agudo de miocardio. Bueno, queremos agradecer principalmente a todos los que están hoy acompañando la jornada, porque es un viernes, porque le dedican tiempo a lo que es la formación, así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Queremos agradecer a todos los que hicieron posibles las jornadas, los laboratorios Beringer, el laboratorio Bayer, que nos acompañó, y el laboratorio Bagó, así que muchísimas gracias por lo que tiene que ver con el acompañamiento, a lo que es la parte de docencia e investigación, a la parte de marketing, a lo que es la dirección del hospital, que nos permitió hoy estar en la jornada. Bueno, sin más, vamos a ir a lo que son las preguntas para poder interactuar con cada uno de ustedes. Las preguntas tienen el código QR que ustedes ven acá, vamos a pasarlo para que puedan escanear las preguntas. Ese código QR tienen que escanearlo, así que todos en el celular lo pueden ir escaneando, y después de eso van a aparecer las primeras preguntas. La primera pregunta tiene que ver específicamente con la edad que tenemos cada uno de nosotros. Pueden ir contestando 18 a 35, 36 a 55, 56 a 75, más de 76, para saber un poco en la audiencia tanto de los que están conectados por Zoom o los que están, digamos, presencial. Bien, ¿tenemos las respuestas ya? Bien. Bueno, nos acompañan en su gran mayoría, en realidad ahora mitad y mitad, y ahí va disminuyendo, un grupo etario entre 36 y 55 años, poca representación en más de 76 años, nada, nula. Así que bueno, vamos a ver respecto al género, tanto los conectados en modalidad, digamos, híbrida como los presencial, a qué corresponde el género en binario, en realidad masculino-femenino, y vamos a ver de dónde son los que nos acompañan. Acá en la pregunta de desde dónde nos acompañan, la de género, no sé si la pasé o está después. La de género, vamos a ir con esta pregunta, femenino-masculino, de dónde cada uno, digamos, en qué se representa. Bueno, tenemos casi paridad de género, ahí va. Si nos dejan las respuestas, vamos a ver 50 y 50, así que bueno,
Me parece muy representativo que veamos que hay un poquito más de género femenino, 57. Bien, seguimos con la otra pregunta. ¿De dónde son? Bien, sí. Bueno, no hay problema. Mostramos el QR de nuevo para que lo puedan escanear. Sí. Si no tienen la modalidad de escanearlo, lo pueden poner el link arriba que se ve en la computadora para ir votando, es lo que están marcando con la manito. Bueno, y la siguiente pregunta es de qué localidad nos acompañan. Bueno, tenemos de provincia de Santa Fe de varias localidades, de Las Parejas, de Firmat, bueno, de Rosario, después tenemos provincia de Buenos Aires, Capital Federal, bueno, algunos de manera presencial, bueno, Salta, veo que también están escribiendo, Casilda, bueno, tenemos varias, Esquel, perfecto, bueno, tenemos representación federal, que eso es muy importante para nosotros a la hora de organizar las jornadas. La siguiente pregunta, ¿a qué se dedican? ¿Cuáles son sus especialidades? Neurología, cardiología, hemodinamia, clínica médica, bueno, tienen otras también, fellow. Bueno, venimos, ese es el QR, por si se perdieron la manera de poder votar, tienen que escanearlo o el link arriba. Vamos a ir viendo las respuestas. Bueno, tenemos 50 y 50 neurólogos y cardiólogos en su gran mayoría, otras especialidades un 20%, terapia intensiva un 5% y 15% hemodinamia. Vamos a la siguiente pregunta. Bueno, esta pregunta es muy importante para que la puedan ir pensando a cada uno antes de contestarla. ¿Cuál de los siguientes porcentajes se aproximan más a la carga global de mortalidad por eventos trombolíticos en las patologías de infarto agudo de miocardio, ACV y tromboembolismo pulmonar? 10, 20, 30, 40 o no sabe, no contesta. 40%, 30 no sabe, no contesta. Bien. Estas preguntas las vamos a ver en las charlas plasmadas, las respuestas. De todos modos, Guada, se aproxima bastante a la realidad. No hay una estadística validada. Se estima que la mortalidad global por eventos trombóticos, infarto, TEP y ACV está por encima del 30%, así que están bastante bien orientados. Sí, bueno, como decía recién Claudia, es muy importante que la gran mayoría contestó bien, contestó entre un 30 y un 40%, que es lo correcto y que lo vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. Bueno, la siguiente pregunta, si han utilizado trombolíticos en su práctica clínica, si utilizan ustedes de manera seguida, ¿no? Lo usaron una sola vez, pero si han utilizado trombolíticos. Para los que contestan por chat, pueden escanear también el código y sumarse al porcentaje de respuestas. Ese es el código QR y arriba tienen el link. Bueno, vemos que la gran mayoría, un 60%, 65,2%, ha utilizado trombolítico, o sea que vamos a tener una audiencia que manejan lo que es el uso de esta estrategia terapéutica. Bueno, ¿no tenemos más preguntas? Una más, bien. ¿Cuál cree usted que es la principal barrera para el uso del trombolítico? Esta es la última pregunta y arrancamos con la primera presentación. Nos pareció una pregunta tanto al doctor Cialini Ignacio como Claudio muy importante a la hora de la práctica clínica. La primera respuesta es falta de disponibilidad, costo del medicamento, miedo al sangrado, desconocimiento de las indicaciones correctamente, desconocimiento del modo de administración o no sabe, no contesta. Vemos que un porcentaje importante, mayoritariamente,
tiene un desconocimiento de la indicación correcta. Esta respuesta el doctor Sigalini Claudio dijo que era lo que iba a hacer, así que fue una de las cosas que pensamos, que muchas veces no se conoce la indicación correcta, así que es un poco lo que uno pensaba que iba a pasar. Así que aprovechen la jornada para irse conociendo las indicaciones del uso del trombolítico. Bien, ¿Cami, ninguna más? ¿Del primer módulo? Bien. Bueno, antes de arrancar mi primer módulo, no sé si alguno de los presentes quiere agregar algo a las preguntas o hacer un comentario, si no, arranco directamente con mi charla. Claudio, Nacho, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Bien, perfecto. Bueno. Sí. Sí, porque no se puede poner en presentación completa. Bueno, el primer módulo que vamos a desarrollar es el que respecta al tratamiento del ACV. Me voy a presentar para los que están conectados o los que están presencial y no me conocen. Mi nombre es Guadalupe Bruera, yo soy médica neuróloga, trabajo en el servicio de neurología, tengo el placer de trabajar en este hospital y de muchos de mis colegas están sentados acá acompañando y están conectados otros. Así que, bueno, desarrollo lo que tiene que ver con mi trabajo en este hospital y coordino la unidad de atención de enfermedades cerebrovasculares agudas. La agenda de esta charla va a ser oportunidades perdidas en el ACV. ¿Qué significa en ACV oportunidades perdidas para estos pacientes? Vamos a actualizar el tratamiento del ACV, vamos a llevarnos tips bien claros o conceptos, como lo quieran llamar, al trabajo para aplicar y vamos a hacer conclusiones de lo que respecta a esta modalidad de ACV. Bueno, la primera pregunta que uno se hace es ¿qué significa oportunidades perdidas en el tratamiento con ACV? ¿De qué estamos hablando cuando decimos que a un paciente no le damos el tratamiento con evidencia 1A y no le damos el tratamiento que cambia la historia natural de la enfermedad? Y cuando hablamos de esto decimos que el ACV es una de las principales causas de muerte, como ustedes ven en la diapositiva, está dentro de las 3 principales causas de muerte en el mundo. Y en Argentina, estos son los últimos estudios epidemiológicos publicados del estudio STEPA y de lo que tuvo que ver con el trabajo que hicieron desde FLEN y el doctor Amerizo conjuntamente con Virginia Pujol y el resto del equipo, en el cual nos pudieron dar los datos que actualmente uno sabe en lo que tiene que ver con la mortalidad del ACV. Y por otro lado, es muy importante el impacto que tiene. Ustedes ven una foto de una persona con una sonda vesical y otra persona arriba con un andador tratando de poder volver a caminar. Entonces estamos hablando que no solamente es una de las principales causas de mortalidad, que sino también lo que hace es que la persona quede con discapacidad, ¿sí? Y esa discapacidad es severa. Según las últimas proyecciones, esto es 2022, 1 de cada 4 personas en su vida van a tener un ACV, así que fíjense el impacto que tiene la patología, lo prevalente y lo incidente que es en este caso. Por lo tanto, creo que ninguno de nosotros quisiéramos tener ningún familiar de nosotros enfrente de esta patología. Esto es importante para poder entender que esas oportunidades perdidas van a dejar un gran impacto en nuestros pacientes. Lo primero principal que uno debería entender, o tendría que tratar, digamos, de poder correlacionar, es que el ACV específicamente es una emergencia médica, ¿sí? No sé si está el micrófono conectado, yo no me dejo de escuchar cuando me alejo de acá, vuelvo acá, no hay ningún problema, y me saco si no está conectado. Una emergencia médica quiere decir que yo tengo que dejar de hacer absolutamente todo lo que estoy haciendo para poder atender esta patología. Lo otro es que es un diagnóstico clínico. Esto quiere decir, digamos, que yo, digamos, no voy a poder, si no tengo una imagen, decir si esto es isquémico o esto es hemorrágico. Y esto es importante tener en cuenta. ¿Yo necesito una tomografía, una resonancia para decir que mi paciente tiene un ACV? La respuesta es no. Yo clínicamente digo, el paciente tiene un ACV, yo lo puedo diagnosticar, puedo tener el alerta sin ninguna imagen. Acá hace muy poquito
el doctor Ignacio Cigalini reconoció una ACV de manera inmediata y no necesitó un tomógrafo ni una resonancia, sino que dijo, este paciente tiene una ACV, no puede hablar. Bueno, directamente lo que hizo fue activar el código y eso permitió que en 10 minutos el paciente pueda ser trombolizado. Pero si Ignacio no decía esto es una ACV, si él no tenía esa alerta, ese paciente iba a seguir perdiendo neuronas y quedando discapacitado porque no se podía, digamos, alertar a que el paciente estaba sufriendo esta patología. Como dato para actualizar, que es importante, fíjense que nosotros decíamos que era un 70% isquémico y un 30% hemorrágico. Eso ya hace muchos años que no es más. Ese porcentaje claramente no es real y ustedes, esto es la última actualización de Stroke 2021, en el cual fíjense que el 88% de los ACV son de carácter isquémico. Esto quiere decir que cada vez son más los ACV isquémicos y cada vez menos los ACV hemorrágicos. Esto es importante porque a la hora del tratamiento vamos a ver que es claramente distinto. Dentro de lo que es la guía de Stroke 2021, cuando nosotros hablamos, me pueden preguntar, Guadalupe, ¿y por qué hablamos de mortalidad y por qué hablamos de discapacidad? Porque en realidad, si ustedes ven acá, esto es lo que tiene que ver a favor con el trombolítico, que en el caso de la ACV hay un solo trombolítico, no hay otros en Argentina para poder implementar. Uno acá lo que dice es, ¿qué pasa si yo al paciente no le hago nada, que es el control? ¿Y qué pasa si yo hago el trombolítico? Y lo mido en las horas, primeras 3 horas y 3 a 4 horas y media de iniciado los síntomas. Y esto que ustedes ven marcado acá es la discapacidad. Los neurólogos la discapacidad lo medimos en una escala que se llama escala ranking modificada, que 0 a 1 es nada de discapacidad 0, 1 una discapacidad muy leve que no le evita lo que es las actividades de la vida diaria a mi paciente. Entonces, ¿qué busco yo después de trombolizar a un paciente que no quede con ninguna discapacidad? Bueno, perfecto. Si uno compara no hacerle nada y hacerle el trombolítico, ustedes ven claramente que a favor del trombolítico es tiempo dependiente. Cuanto antes hago, digamos, lo que tiene que ver con el tratamiento trombolítico, en lo que es a favor, el beneficio de que el paciente no quede con discapacidad o con una discapacidad muy leve, es lo más importante, el impacto mayor que tengo. Por eso ustedes van a ver que muchos de nosotros corremos atrás del paciente, porque cada minuto que la persona queda sin irrigación cerebral son 1.900.000 neuronas que mueren, ¿sí? Y eso se traduce en discapacidad del paciente. Y si uno analiza la muerte, que es lo que está marcado acá en celeste, ustedes pueden ver que es mucho menor, por eso es importante que eso solamente se da, digamos, en las primeras 4 horas y media, pero toca lo que es lo que ustedes ven a uno, que en realidad no tiene mucha diferencia. Por eso en realidad uno trata de no dejar discapacidad, pero la muerte, el impacto de la muerte, digamos, no va a tener el mismo impacto que lo que es discapacidad. Por eso es importante tener en cuenta que vamos a tener que correr cada vez que un paciente sufra una ACV. Esto es muy importante. En oportunidades perdidas, la imagen de A es una imagen de una resonancia que es normal, el cerebro se tiene que ver normalmente todo gris, como ustedes ven acá. Esto es un efecto que se llama efecto difusión, que se ve en color blanco, ¿sí? Lo que tiene que ver con las isquemias, lo que es que se quedó sin irrigación y se murió ese conjunto de neuronas. Si ustedes ven esto que es normal, yo debería ver esto en una resonancia, entonces digo que el paciente no tiene ningún tipo de evento cerebrovascular. Pero cuando yo veo la figura B, es esa mancha blanca que ustedes ven ahí, es tejido que ya murió, que no lo puedo recuperar, pero si yo hago el tratamiento a las 2 horas, el trombolítico, todo lo que es el área de penumbra que está alrededor, que es esto que ustedes ven acá, la salvo. Entonces este paciente que tiene un trastorno, tiene una paresia motora y tiene una paresia también, digamos, crural, es una paresia leve a moderada, mientras que si yo no hago el tratamiento trombolítico, queda afásico, pléjico, sin tener sensibilidad en la mitad del cuerpo, ¿sí? Con una secuela también agnóstica y de lo que tiene que ver con una apraxia severa. A las 2 horas del trombolítico no va a quedar nada de lo que es la secuela severa, a las 6 horas ya se amplía la región muerta, mientras que si no hago ningún tratamiento, esto es todo blanco, el tejido muerto, que se traduce en la discapacidad del paciente. Recuerden, conceptos claros, cada 1 minuto mueren 1.900.000 neuronas, esto es altísimo, por lo tanto es tiempo dependiente lo que tiene que ver con el trombolítico.
Este concepto es muy importante. Lo que ustedes ven acá en color negro es el núcleo, que es la isquemia, que es un tejido muerto. No vamos a salvar ese tejido, pero sí vamos a salvar lo que tiene que ver con toda el área de penumbra que estuvo alrededor, que es la imagen que mostrábamos anteriormente. Y la pregunta, ¿cuál es el tratamiento que salva el tejido cerebral? ¿Cuál es el tratamiento que no deja discapacidad y que permite que el paciente se vaya con esa manchita negra, que es ese tejido ya necrótico, y no con una mancha, digamos, más importante? Es uno solo, ¿sí? El único tratamiento que, digamos, salva y que reperfunde la arteria es el tratamiento trombolítico, en lo que tiene que ver a nivel endovenoso. Cuando vamos a algo mecánico, que tiene que ver endovascularmente, introducir un stenting retriever y pasar lo que es el trombo, en este caso, esta es la arteria carótida interna, este es el segmento de la cerebral media M1, en el cual se pasa, se abre y se retrae lo que es el stent con el trombo adentro y sale, ¿sí? Acá no queda un stent colocado, esto directamente, digamos, se retrae con todo el trombo. Los dos tratamientos que cambian la historia natural del ACV isquémico y que reperfunden para que no quede todo lo que vimos recién de esa área necrótica es lo que es el RTPA, que es el ateplasia, el que ustedes ven en la figura izquierda, más en algunos casos la trombectomía. A veces hace solo trombolítico, a veces hace trombolítico y trombectomía, o en otras oportunidades se hace trombectomía sola. Pero estas, cuando hablamos de tratamiento tromboespecífico, hablamos de estas dos estrategias terapéuticas, no hay otra. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque cuando ustedes ven abajo la, digamos, fotito de lo que son la aspirina, ticagrelol, lo que es el clopidogrel, lo que es el prasugrel o el cilostazol, no son tratamientos tromboespecíficos. Cuando nosotros damos estos tratamientos es prevención secundaria del ACV. Pero es importante el concepto claro de llevarse cada uno a su trabajo, que lo que hace que el paciente no quede discapacitado y que el paciente no pueda fallecer es este, no hay otro tratamiento. ¿Tiene criterio para tratamiento tromboespecífico? No. ¿Tiene criterio para trombolisis y o trombectomía? Sí o no. No existe otra pregunta. Si ustedes ven que un neurólogo se está preguntando o le pregunta a la cardióloga, ¿tiene FA o a la clínica? Che, vos sabés que tiene una FA, tiene un ritmo, llama a la cardióloga para ver qué podemos hacer. No es lo que se tiene que preguntar. Ustedes les tienen que decir, no, tu pregunta es, ¿va a tratamiento tromboespecífico o no? Acá, cuando hacemos el código ACV, lo que uno dice es el paciente, ¿recibe tratamiento tromboespecífico, sí o no? Y después la pregunta de la causa del ACV la vamos a hacer, pero es en otro tiempo, es en un segundo tiempo, y es importante porque acá no tenemos tiempo porque el paciente muere, ¿sí? O queda con discapacidad. En cambio, para prevención secundaria ya vamos a tener más tiempo de planificarla. Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos tenemos que preguntar con un paciente con una ACV? Primero, ¿qué hago? Cualquiera de nosotros nos llega un paciente con una ACV y la respuesta que ustedes me van a decir, Guadalupe, ¿qué hago según donde estoy? Los que estamos presentes y conectados, algunos trabajan en lugares que no tienen neurólogos de guardia, otros en lugares que no tienen lo que es el RTPA y tampoco tienen trombectomía. Entonces, la primera respuesta es, ¿tengo, digamos, un equipo y un tratamiento para ofrecerlo a mi paciente? Me llega hoy, nos encasilda, ¿qué hago con el paciente? Si no tengo tratamiento, claramente lo tengo que trasladar al paciente. No puedo admitir un paciente con una ACV y no darle el tratamiento tromboespecífico adecuado. Entonces, según el escenario donde yo esté, es lo que voy a hacer. Yo les voy a mostrar un video muy breve de qué es lo que hacemos nosotros acá en el hospital cuando nos llega un paciente con una ACV. ACV es una manera ordenada de trabajo en el cual todas las personas hacen lo mismo hacia la misma dirección con el único objetivo de que el tiempo desde que ingresa un paciente a una institución sea de minutos para lograr el tratamiento efectivo. En el Hospital Privado de Rosario contamos con una manera de trabajo que es respetar las normas internacionales sobre este código. Este código tiene 4 pasos. ¿Cuál es el primer paso? Que la ambulancia avise a la institución que está viniendo una persona con una ACV. Eso se llama preaviso. Una vez que ingresa en la institución, este paciente tiene que ir de manera inmediata, sin ningún paso previo, al tomógrafo o el resonador. Y el tercer paso siguiente va a ser tomarle el azúcar en sangre, que es un
pequeño pinchazo en un dedo, y una vez que eso está apto para poder pasar al cuarto paso, se administra la medicación de manera inmediata a la salida del tomógrafo al paciente, para luego esa medicación ser administrada en su totalidad en otro espacio. El ACV continúa siendo la primer causa de discapacidad en todo el mundo. Lamentablemente, pese a todos los esfuerzos de tratar de disminuir la incidencia, los casos nuevos, lamentablemente en nuestro país y en los países subdesarrollados sigue siendo la patología que viene creciendo en números y ocupando este primer lugar. El código ACV es... Bueno, entonces, si estamos acá en el hospital, esto es lo que hacemos con un paciente, ¿sí? Esos 4 pasos que ustedes ven ahí, lo que permiten es un tiempo puerta aguja muy pequeño y permiten la calidad de atención y la no discapacidad del paciente. Entonces, si yo no tengo un equipo para ofrecer el tratamiento, debería trasladarlo sin ninguna demora, ¿sí? Por la ventana terapéutica, el poco tiempo que necesito para tratar. Y esto es importante, si se pierde la ventana hay que hacer telemedicina. Si yo estoy en una localidad que va a tardar más de 4 horas y media el paciente en llegar a Rosario, en realidad no se lo puede trasladar al paciente porque va a perder esa ventana terapéutica. Debería tratar de tener algún sistema de telemedicina, que hoy por hoy hay varios, nuestro hospital cuenta con uno, que es TelACV, que en realidad debería darle esa respuesta al paciente. Pero es importante tener claro que lo que yo no debería hacer es dejar ingresado a un paciente sin poder ofrecerle ningún tratamiento. Entonces, como ustedes pueden ver acá, el paciente con sospecha de ACV, ¿sí? Que no se traslada, que el paciente no se lo admite en la institución y no se le da tratamiento del ACV, es un paciente que va a quedar con escaras, va a quedar posiblemente con sonda nasogástrica, sonda vesical, y va a ser un paciente postrado en camas que se va a terminar falleciendo de alguna infección, ¿sí? Intrahospitalaria o si está internado en un centro de rehabilitación. Por lo tanto, el concepto de si lo traté al paciente y le di aspirina, claramente es importante decir que no tiene que estar. Tiene que estar la sospecha del ACV, el tratamiento tromboespecífico, que es el RTPA y o la trombectomía, y nada más que eso si tiene el paciente criterio. Esto es importante, esto es como veíamos acá, en la resonancia normal. Esto se llaman las intensidades, en este caso lo que vendría a ser hiperintenso es lo que ustedes ven blanco, que es todo el tejido muerto, ¿sí? Que le quedó al paciente, que no lo trataron, que es este paciente, y que decidieron, digamos, darle un tratamiento de prevención secundaria y no darle un tratamiento en agudo, que es lo más importante que debe recibir el paciente. Bueno, la pregunta de ¿puedo no ofrecerle el tratamiento con ACV, digamos, un paciente con ACV, no ofrecerle tratamiento tromboespecífico porque en mi centro no tengo? Porque la respuesta claramente es que no. Como ustedes ven acá, hay muchas estrategias para poder, digamos, ir a ofrecer el tratamiento. Nosotros tenemos lo que es este bolso, que es un bolso que es como el carro de emergencia que tienen los cardiólogos a la hora de un paro, y es importante porque el bolso está preparado con todo para poder tratar de que el paciente, ¿sí? no tenga complicaciones. Si ustedes ven el video que pasamos, en este caso José, que es el enfermero, iba con el bolso. El bolso está en un sector del hospital que cuando ustedes escuchan atención código ACV, el enfermero encargado toma el bolso y va de manera inmediata a acompañar el proceso de lo que tiene que ver con el código. Si se fijan abajo, tiene evidencia 1A, digamos, el nivel de evidencia y la clase de evidencia, por lo tanto, es un tipo de práctica que yo puedo, digamos, hacer sin ningún tipo de complicación. Y otra cosa que es importante, puedo no consentir al paciente. El consentimiento, digamos, no hay una ley en nuestro país, pero sí bajo las guías y en otros países, en la gran mayoría, directamente se hace lo que es el tratamiento sin toma de consentimiento porque tiene el nivel de evidencia más de 26 años más alto que tiene que tener. Bueno, ¿qué necesito? Digamos, esta pregunta es fundamental que uno se lo haga. ¿Qué necesita un centro para ofrecer el tratamiento adecuado en los pacientes con ACV? Lo más importante es un equipo de trabajo 24 horas, los 7 días, los 365 días del año. Esto es un concepto clave. Si yo no tengo un equipo formado para poder, digamos, tratar el ACV, no sirve. Es la clave fundamental el trabajo en equipo y la disponibilidad siempre, ¿sí?
no existe que yo de 8 de la noche a 8 de la mañana, como en un centro de acá, no se le da tratamiento. Hay un equipo que hace bien y a la noche no recibe. Pero hay un equipo y no recibe a la noche. Bueno, no. Tienen que estar presentes todos los días, los 365 días del año. Esto es del 2019, de una de las guidelines de qué se necesita para que un centro pueda trombolizar. El stroke team, que es accesible, digamos, el acceso permanente del equipo formado, una tomografía sin contraste. La tomografía sin contraste dura 2 minutos hacerla, o sea que es algo muy sencillo. Y lo que tiene que ver con el ATEPLACE disponible, ¿sí? Yo necesito tener en el centro el ATEPLACE, ¿sí? Necesito la disponibilidad 100% de lo que es la medicación. Estos 3 son lo básico que se necesita para poder trombolizar, pero además de eso voy a necesitar un neurocirujano, digamos, por si tengo una complicación, y esto tampoco me alcanza, por ejemplo, si no tengo fonoaudiología, que después, digamos, de lo que es el actilice, voy a necesitar una evaluación inmediata de lo que es la deglución. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un centro de alto nivel o creer que es un centro de alto nivel porque trombolizo o hago trombectomía, y la evaluación del FES de la deglución no está hecho. Entonces termino de trombolizar al paciente, como ha pasado hace no mucho tiempo en otro lugar, y el paciente directamente se broncoaspiró y falleció, excelentemente trombolizado, con un NIH casi de 2 puntos, sin discapacidad, pero nunca fue evaluado por fono. Entonces no me alcanza solo con esto, sino que tengo que tener un servicio de fonoaudiología disponible para una evaluación inmediata de la deglución. Esto es importante, estos son todas las últimas guías que son europeas, en donde tanto lo que es la trombolisis como la trombectomía que ven abajo, ambas con evidencia 1A, por lo tanto trombectomía también no puedo no ofrecérsela. El concepto de que yo trombolizo pero no le hago trombectomía porque es muy cara o porque no, tengo que trasladar al paciente para que haga trombectomía, ¿sí? No me alcanza con haberlo trombolizado si es un segmento M1 completo y el paciente desmejora, ¿sí? O directamente no tiene respuesta al trombolítico. Por lo tanto, lo tengo que trasladar de manera inmediata a otro centro. El Tenecteplase es otro trombolítico que en otros países se utiliza. En nuestro país, como ustedes ven acá, la consulta es de mi mail a lo que es ANMAT y claramente la respuesta es que no hay disponible. Es un trombolítico que tiene una ventaja muy importante que se da todo en bolo. Se calcula 0,25 miligramos por el kilo del paciente, se lo hago en bolo, necesito bomba de infusión, lo trombolizo, el paciente, digamos, continúa. Es muy, digamos, es una manera muy práctica de poder hacerlo, pero por ahora no disponemos. Esto es una captura de pantalla de todos los que estamos en el código ACB, que somos 35, ¿sí? ¿Y por qué somos 35? Porque van a ver las fonoaudiólogas, van a ver a los radiólogos, van a ver al jefe de coronaria, está presente, lo que tiene que ver con cada uno de los sectores, y acá está la directora médica y la parte administrativa, porque es fundamental. No se puede demorar un paciente, no ingresó, no sé el nombre, se entra con código ACB y después se ve todos los datos del paciente. Esto a nosotros nos permite que los tiempos sean cada vez más breves, ¿sí? Y esto es fundamental de tener en cuenta. Este es nuestro algoritmo, que es muy sencillo. El paciente ingresa directamente al tomógrafo o al resonador, depende de lo que tengamos disponible. Este es el código ACB, con el objetivo que es el trabajo sistemático, y esto que ustedes ven acá que no se ve muy claramente, fíjense que esta es la historia clínica del HPR, en donde está el código azul, código IAM y código STROBE. Nosotros ingresamos ahí para poner las métricas, desde que ingresó el paciente, si tuvo preaviso o no, si fue un STROBE o no, si qué escala ranking modificada tiene, qué NIH tiene, y nos permite después poder ver cómo cómo están siendo nuestros tiempos. Es importante que no todo es una ACV, hay simuladores, concepto muy básico, lo más importante es la hipoglicemia, por eso es la Cuchet, y eso es importante descartar. Después tenemos la escala NIH, que es la que hacemos los neurólogos, 5 minutos de tiempo para hacerla. Esto que parece muy complejo, que son 11 ítems, no lo es. A la hora de practicarlo, uno lo va haciendo cada vez mejor y más rápido. Esta es la escala de NIH, que es una manera que nosotros tenemos de diagnosticar. Hace recién antes de entrar, uno de los cardiólogos me preguntaba por la anticoagulación y le preguntábamos qué NIH tiene. Es la manera que tenemos de poder determinar conductas terapéuticas de prevención secundaria también, como concepto claro para llevarse. Es importante que no puede no estar un NIH a la hora de una evaluación de una ACV, y que el NIH no solamente nos determina tratamiento, sino resultados.
Un paciente que tiene menos de 14 tiene un 80% de probabilidad de no tener discapacidad o quedar con una discapacidad leve, mientras que el NIH mayor a 20 puntos, el 20% solo va a tener buenos resultados. Y eso es importante porque los que hacen trombectomía en sala de hemodinamia, lamentablemente hace muy poquito me decían, bueno, pero no, pará, le digo, el neurointervencionista entra con NIH en su gran mayoría de 20 o más, entonces no es que tienen mal resultado, tienen excelente resultado. El problema es que los pacientes que ve son pacientes mucho más complejos, que su pronóstico es peor que los que nosotros trombolizamos. Contraindicaciones absolutas, todas las que ustedes ven acá, por una cuestión de tiempo no me voy a detener, pero es fundamental la toma de la presión arterial del paciente, la toma de lo que tiene que ver con la glicemia y la edad, ¿sí? Menos de 18 años está contraindicado el trombolítico de manera absoluta, más de 18 años no, y entre 80 y 90, digamos, depende en cada caso, pero es importante el concepto que vamos a trombolizar igual al paciente. El RIN se aplica solo si está anticoagulado. Si el paciente no está anticoagulado, no es necesario hacerlo, por lo tanto, con una cuchet ya directamente puedo saber si el paciente, digamos, va a recibir o no el trombolítico. Miedos. Siempre hay miedo. El miedo, lo que tienen que tener es el miedo a no trombolizar, no el miedo a las complicaciones. Lo que uno debería decir es cómo yo en mi centro no trombolizo y los dejo a los pacientes discapacitados. El sangrado cerebral es el mayor miedo, sobre todo de los neurólogos, y esto es importante. Nosotros somos un equipo de atención, no le sangra la doctora Aurora al paciente, nos sangra todo, sangró el paciente, ¿sí? Entonces, lo peor que puedo hacer es generar un equipo en el cual a la primera complicación que tenga, la complicación es del neurólogo que llevó a cabo el código. El sangrado es muy importante tener en cuenta que si bien es frecuente, si uno tiene una buena selección de los pacientes, si ajusta los tiempos, tienen bajo sangrado. Nuestra institución tiene un porcentaje de sangrado muy bajito, justamente por esto, pero es importante que no le tengan miedo, y recién hace un ratito hablábamos justamente de hasta los pacientes que sangran tienen mejor pronóstico. Teníamos una paciente que sangró y que la paciente hoy por hoy tiene una escala de 0, y es importante eso tenerlo en cuenta. Trombolizar simuladores, todos vamos a trombolizar simuladores. El que dice que nunca trombolizó un simulador no hace neurología vascular y no hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque en realidad, digamos, los pacientes que simulan, por ejemplo, una crisis histérica, simulan digamos, de una manera muy bien, y uno, si no tiene una resonancia y le hace una tomografía, no tiene manera de poder diferenciarlo. No se detengan en otro tipo de estudio, sino que lo único que tienen que detenerse es, digamos, hacer el trombolítico, no, pero no le tengan miedo a eso porque el paciente tampoco le va peor. Y esto que es fundamental, miedo a no tratar el ACV, ¿sí? A dejar a una persona discapacitada o muerta, ¿sí? Y acuérdense que no es una decisión personal, individual, sino es una decisión colectiva, ¿sí? El código ACV son 35 personas que están acompañando en esa decisión. Esto es un programa muy importante, que es el programa Angel, es un programa totalmente educativo, académico, ¿sí? Que trata de mejorar los tiempos, trata de enseñarnos cómo tratar a los pacientes, cómo las enfermeras pueden recibir capacitación. Les dejo el link para que ustedes lo puedan googlear acá, y ahí van a tener cursos para hacer y van a tener mucha información para poder profundizar lo que tiene que ver con el tratamiento del ACV. Me parece que no sé si estoy bien con el tiempo, tengo un ratito, voy a cerrar con un caso clínico, que es un caso que nosotros tuvimos, que es muy sencillo. La idea es que nadie está tomando examen, compartir justamente conocimientos, así que les voy a pedir a algunos, si quieren los micrófonos, opinar, para los que están conectados por Zoom. El caso clínico lo vamos a tratar en diferentes escenarios. En este caso, ¿sí? Hablamos de un paciente que comienza hace 30 minutos con dificultad para hablar y desviación de la comisura labial, se le cae para un costado la comisura y no puede hablar adecuadamente. Es un varón de 70 años, como medicación tenía valsartán 320 miligramos por día, bisoprolol 5 miligramos, atorvastatina, tenía antecedente de hipertensión, dislipidemia y muchas palpitaciones que lo refería la semana previa al ingreso. Este paciente no estaba anticoagulado, ¿sí? No recibía aspirina ni ningún otro tipo de medicación. El escenario es que yo me debo preguntar es, si yo recibo a este paciente en consultorio externo, decirle que mañana se haga la resonancia, los miro a mis colegas, obviamente no se puede, dejo todo lo que estoy haciendo si estoy en consultorio externo y digo, es una sospecha, un ACV, debe ser trasladado o debo llamar a la guardia y decirle, estoy activando un código ACV porque el paciente tiene sospecha de un evento cerebrovascular. Entonces,
Si estoy en la guardia, este paciente rápidamente activo el código o lo ingreso de manera inmediata, y si el paciente está en internación y lo encuentro de esta manera, también activo el código, y si está en la vía pública, lo tengo que trasladar de manera inmediata al lugar más cercano para recibir el tratamiento. ¿Qué hago con este paciente? Les voy a compartir un video que es cortito de que, más allá del código ACV, qué es lo que hicimos nosotros y qué es lo que hacemos, y van a ver todos los protagonistas que tratan el ACV. El ACV es una enfermedad grave que se produce por la falta de irrigación en una parte del cerebro. Sí, exacto. La mayor causa de discapacidad en el mundo es el ACV. Cuando me levanté, todo se me movía, tuve la sensación de que estaba mareado y tenía también problemas para elaborar palabras. Vos podés reconocer un ACV. ¿Cómo? Si de golpe una persona no puede mover la mitad del cuerpo, se cae el brazo, se cae la mitad de la cara, no puede comprender lo que le decimos o no logra hablar, eso es un ACV. Llamar rápido a un servicio de emergencia y que sea trasladado al lugar más cercano. En el Hospital Privado de Rosario estamos preparados para diagnosticar y tratar el ACV. El ACV no se queda en casa. Existen tratamientos efectivos. Cuanto más rápidos los hacemos, mejores son los resultados. Hoy puedo decir que tengo una vida normal y que el ACV es solo un mal recuerdo. 1 de cada 4 personas en el mundo va a sufrir un ACV. No seas vos, cuida tu cerebro. Tu cerebro y tu corazón están conectados por arterias. Para cuidarlos, controla la presión y el estrés, los niveles de azúcar y colesterol y hacer actividad física. El COVID no es una causa para que no consultes. Vení rápido a la guardia. Todas esas cifras, todos esos números, son personas. Ese soy yo. Bueno, siguiendo con el caso clínico, este paciente se le hace escala de ranking modificada de 10 puntos, tiene una TA de 175-95 milímetros de mercurio y un ritmo irregular, ¿sí? No se puede contar la frecuencia cardíaca, cuando lo recibimos y contamos el pulso no se podía contar, era todo ritmo irregular, y una saturación de un 98%, se le hizo un electro de manera inmediata, estaba en FA y una glicemia de 111 miligramos por decilitro. Esto que ustedes ven abajo es el aspect que se hace en tomografía para con 2 cortes nomás poder saber si hay signos indirectos de isquemia o hay sangrado. Lo primero que yo me pregunto cuando veo la imagen es si tiene sangre o no. No hay otra pregunta. El aspect depende, cada uno es el puntaje que le pone, no tiene una correlación de eficacia 100%. Lo que yo tengo que ver en la tomografía es que no se vea sangre. Al igual que en la resonancia, en el caso, digamos, en vez de hiperintenso, va a ser hiperdenso en la tomografía y no tengo que ver sangre, no tengo que ver presencia de sangre. Si yo no veo presencia de sangre y en los segmentos de las arterias cerebral media, M1, M2, M3, M4, M5, M6, no veo color gris oscuro o negro, que es una isquemia ya, digamos, implementada, el cual ya lleva, digamos, mucho tiempo de evolución, estoy apto para poder, digamos, pasar a la trombolisis del paciente. En este caso, nuestro paciente tenía una tomografía, digamos, normal, tenía un aspecto de 10 para 10, o sea, no tenía ningún tipo de signo indirecto. Por lo tanto, digamos, a la salida del tomógrafo, el paciente se le vuelve a hacer lo que es el NIH, tenía 10 puntos, el paciente tenía esta TA, se persistía con 175-95 milímetros de mercurio, seguía con ritmo irregular, y no se podía controlar la frecuencia cardíaca, seguía saturando 98%, se interrogó a la familia para ver si había contraindicaciones absolutas, el paciente no estaba anticoagulado, ¿sí? No tenía ninguna contraindicación de las que veíamos anteriormente, el consentimiento informado se toma de manera verbal y se puede no tomar, depende del tiempo que lleva. Nuestro paciente, acuérdense que si ustedes ven, era un paciente que llevaba 30 minutos, ya muy poca evolución. El paciente se puede pesar en lo que tiene que ver con la camilla, si tienen camilla con peso, si no tienen camilla y no lo pesan, es un cálculo que, si bien en las guías no dice que tenga evidencia 1A, la medicación se calcula por peso y nosotros recomendamos pesarlo al paciente, tener una buena en las camillas que uno pueda calcular, y si el paciente se puede parar, son exactamente menos de 1 minuto de cálculo de peso y eso es un cálculo correcto.
y cuando sale el paciente del tomógrafo, si persiste el NIH, no tiene sangrado y no tiene signos indirectos de isquemia, como era el caso nuestro, directamente debe hacerse el bolo, ¿sí?, de lo que es en este caso el RTPA, ¿sí? Luego que uno hace el bolo, lo que debería hacer es pasar a 60 minutos la bomba de infusión, calculado 0,9 por kilo de mi paciente, para que pueda terminar lo que es el tratamiento. En el caso nuestro, digamos, lo que es el tiempo puerta-aguja fue de 38 minutos de nuestro paciente, se demoró mucho con lo que tuvo que ver con la familia, porque esto es importante, uno le pregunta, bueno, pero está anticoagulado, no se sabe, entonces hay que preguntarle, toma Pradaxa, toma, digamos, nombre de las medicaciones, mostrarle, el paciente no podía hablar, y esto es importante, no tenía, digamos, una capacidad para hablar, bueno, y en eso fue lo que más se demoró. Desde el ingreso a la institución hasta que ingresa al tratamiento trombolítico es lo que se cuenta el tiempo puerta aguja. En el caso del paciente pasó a NIH de 6 puntos al finalizar la infusión, y esto es importante, hasta los 90 días el paciente puede seguir mejorando. A veces no mejora de manera inmediata, pero sí mejora, digamos, cuando uno lo reevalúa a los 90 días. El paciente que quedó con un NIH de 2 puntos y con una escala de ranking modificada de 1, ¿sí? Esto quiere decir que quedó casi sin discapacidad. Es importante recordar que este mismo paciente, posiblemente si no lo hubiéramos trombolizado, era un paciente que tenía segmento M3, lo que era su ACV, no era factible de trombectomía, es un paciente que hubiera quedado con una discapacidad severa, ¿sí? Recordar que las contraindicaciones son sencillas, si uno no se las acuerda puede tener un listado de ellas, y es importante el equipo, que la enfermera, que lo que es el médico clínico, vuelve a interrogar, vuelve a preguntar si no toma anticoagulantes, si es alérgico a alguna medicación, si recibió o no, pero esto es fundamental a la hora de la decisión de lo que es el tratamiento. Bueno, para terminar y poder ir al break, digamos, en tiempo y forma y abrir a preguntas, los tips para llevarse hoy al trabajo, por lo menos que nosotros tratamos de dejar, es que la ACV o el stroke es una emergencia médica que debe ser atendida como tal, ¿sí? No puede ser atendida en otro tiempo que no sea de manera urgente. El paciente con sospecha de ACV no puede esperar la eficacia del tratamiento, esto quiere decir que el tratamiento resulte, que reperfunda la arteria, es tiempo dependiente, ¿sí? O sea, es fundamental esto. Todos debemos formar parte del equipo de trabajo, no puede haber alguien que diga, no, yo no estoy de guardia, no voy a ver un código ACV. Todos los que estamos acá, los neurólogos, cuando se activa un código ACV, esté o no esté de guardia, bajamos rápidamente a verlo al paciente, después, digamos, se lo pasa, pero es importante este concepto. No soy neurólogo y soy médico clínico, lo atiendo de manera inmediata, o el cardiólogo o el que esté, digamos, en el sector. Son todos eslabones fundamentales para el resultado. Para el resultado en ACV es que el paciente no se muera y no quede con discapacidad. Y acuérdense que a la hora de armar los equipos, y muchas veces pasa esto de las cuestiones de los egos no resueltos, yo siempre digo, y trato de que se lleven como concepto, que el único protagonista en la atención del ACV es el paciente, es el que se merece que a las 3 de la mañana trombolicemos a las 4 a las 5 y que hagamos todo el esfuerzo para que el equipo pueda hacer que el paciente no quede con discapacidad. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas en el auditorio o comentarios. Pasamos el micrófono. Las preguntas del Zoom, si quieren, si hay, las vamos leyendo. Sí. Mientras piensan a ver si hay alguna pregunta acá en el auditorio, hay un debate interesante en el chat que te quiero transmitir. Guadalupe Garrofé comenta, no nos olvidemos que no todas las obras sociales tienen convenio para este tipo de terapéutica, ni hablar en el público y las trabas para las derivaciones. Nadie discute el tratamiento, pero tampoco se puede desconocer la realidad de quienes no estamos en Rosario. No sé si tenés algún comentario por ahí, Guada, digamos, qué se puede hacer, digamos, no quedarse simplemente con el hecho de que el convenio no está, digamos, cómo poder hacer para revertir esa situación. Es que no existe, digamos, convenio no. El paciente se está muriendo o queda con discapacidad, debe recibir el tratamiento de manera inmediata y lo que tiene que ver con la obra social, digamos, es otra discusión. Es importante no quedarse con eso porque es la misma. Bueno, los infartos de miocardio tampoco se tienen que tratar porque no tienen convenio. Esto, el problema es que no hay una discusión, hay una evidencia 1A en el cual se hace el tratamiento y en un segundo, digamos, momento se hace lo que es la discusión con la obra social, pero no existe, no hay una discusión, o sea, directamente todos los efectores deberían contar con Actilice. Al no haber una ley, digamos, a nivel de Argentina, uno dice, bueno,
muchas veces puede permitirse esto o no. Ahora, yo no creo que se necesite una ley. Yo creo que el cambio en un montón de lugares, en Salta, en un montón de provincias, se hace sin, digamos, acompañamiento de lo que tiene que ver con la ley, en otros casos, digamos, con mucha atención del equipo, pero no creo que sea una causa para no tratar a un paciente. Sí, se escucha, ¿no? Sí. Yo creo que gran parte de lo que comenta la colega tiene que ver con no acostumbrarse a ver normal lo que es anormal, lo que está mal. Y lamentablemente en nuestro país nos estamos acostumbrando a eso. Se me vino a la mente un comentario que escuché de Matt Damon, que vino a la Argentina, tiene esposa argentina y fue a una cancha de fútbol. Y él comentaba su experiencia en la cancha de fútbol aterrado. Y nosotros vemos la violencia que hay en una cancha de fútbol y ya lo consideramos normal. Y consideramos normal que en un hospital público no tengamos elementos para tratar las enfermedades que más matan gente en el mundo y en nuestro medio también. A todos se nos ha muerto alguien de infarto, algún familiar, algún amigo. A todos tenemos cercano a alguien que ha tenido una ACV. Todos hermanos cercanos a alguno que ha sufrido una embolia de pulmón. Y creo que como médicos, esta reunión tiene como objeto, no tenemos que permitir estas situaciones. No puede faltar tratamiento indispensable para la patología que más vida se come en el mundo. Te agradezco, la verdad que una charla muy interesante. Gracias a vos. ¿Hay alguna ventaja de hacer la trombolisis endocatéter intracerebral? No, de hecho, no solamente no hay ventaja, sino que tampoco hay evidencia. La evidencia científica está en lo que es la trombolisis endovenosa, pero endovascularmente hacer el trombolítico no hay dosis estipulada con evidencia, no hay ninguna dosis y no es una terapéutica que uno hace. La trombolisis endovenosa es lo que se pasa un bolo y después por bomba de infusión, y si el paciente no tiene mejoría, se pasa a trombectomía, que es directamente el stenting retrieval. Pero hacer el trombolítico endovascularmente no tiene ninguna evidencia de beneficio. Gracias. Guadalupe, ¿se puede trombolizar en un centro que no tenga hemodinamia? Sí, no se necesita hemodinamia para trombolizar. Se necesita un tomógrafo, un equipo, digamos, disponible obviamente todo el tiempo. Se necesita el equipo, como decíamos anteriormente, del team de atención de manera inmediata, una cuchette para tomar la glicemia y un neurocirujano que pueda, digamos, acudir en caso de complicación. Y te engancho con una segunda pregunta, lo vamos a ver en la charla que viene, pero el paciente que sufre un infarto de miocardio y es trombolizado en un centro que no tiene hemodinamia debe que ser trasladado precozmente. ¿Es así la misma conducta que hay que tener con una ACV o es distinta? No, es la misma. Si el paciente no tuvo respuesta al trombolítico y es candidato a trombectomía, luego de la trombolisis tiene que salir urgente de manera inmediata a hacer trombectomía. La trombectomía, cuanto más rápido se hace, tiene mejor resultado, ¿sí? O sea que es el mismo concepto de ustedes en el infarto de miocardio. Traslado. ¿Lo activás inmediatamente o evaluás la respuesta a la trombolisis? Porque muchas veces es tarde, digamos. En el infarto vos tenés que activar el traslado cuando empezás el tratamiento trombolítico, porque vos no sabés si va a ser efectivo o no. ¿Es lo mismo para el ACV? No, en el caso de una arteria grande, una gran arteria, de cada 10 pacientes que vos trombolizás, 2 van a tener respuesta positiva y 8 no. Entonces vos empezás con el trombolítico, volvés a hacer NIH, el paciente desmejora, haces una tomografía, no tienes sangrado, ese paciente tenés que trasladarlo de manera inmediata. A veces son a los 10 minutos, a veces a los 15 minutos, pero tiene que ser de manera urgente el traslado. Pero siempre se hace el trombolítico primero si está en ventana. No se hace trombectomía directa si el paciente está en ventana para trombolisis. Ese es otro concepto muy importante dejar claro. Bien, justamente pregunta Gabriela Marmaco, ¿algún tiempo límite para pasar al trombolítico? ¿Cuál sería esa ventana? Que lo estuviste mencionando en la charla, pero para... Son 4 horas y media, la ventana terapéutica, con evidencia, digamos, 1A. Después hay una ventana que se llama extendida, pero esa ventana extendida necesitas un centro que tenga resonador con difusión, que tenga, digamos, perfusión, y necesitas un poquito más de infraestructura. También es importante que nosotros acá en el hospital hacemos ventana extendida, pero el nivel de evidencia, estamos fuera del nivel de evidencia, no, pero eso no quiere decir, tenemos pacientes que les fue muy bien,
pero es importante tener claro que hasta 4 horas y media es el beneficio mayor que vamos a tener. Y después esa ventana extendida, trasladarlo a un centro de mayor complejidad. Bien, Federico Raffo nos pregunta si el paciente tiene una obstrucción en el sector proximal de un gran vaso y hay posibilidad de trombectomía mecánica inmediata. ¿Se realiza igual la de trombolisis endovenosa o se realiza directamente la trombectomía mecánica? Es lo que dije anteriormente, siempre se empieza con trombolisis, con ateplase, y después se avanza a trombectomía, en caso que lo necesite el paciente, ¿no? Que no haya reperfundido, ¿sí? Es importante porque uno no hace un juego de adivinanzas, puede tener enfrente ese 20% que haya beneficiado con el trombolítico solo y que reperfunda solamente con eso. Por eso es importante que las guías actualmente sigan haciendo esos pasos. No sé si del auditorio alguien quiere hacer algún comentario, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? No sé, te quiero preguntar qué pasa con los pacientes que vienen tomando antiagregantes plaquetarios o vienen tomando anticoagulantes orales. ¿Cómo los manejás? ¿Qué tipo de reparos, qué tipo de contraindicaciones tenés para el tratamiento trombolítico? Si son antiagregantes, se puede trombolizar igual. Si el paciente estaba tomando, por ejemplo, aspirina, ya sea 100, 200 o 325, si estaba tomando aspirina y clopidogrel también se puede, digamos, trombolizar. Lo que contraindica la trombolisis es si el paciente estaba con un NOA, con un NOA anticoagulante oral. En realidad no hay evidencia que se pueda trombolizar, si bien sabemos que hay reversor para el Pradaxa, lo que las últimas guías nos dicen es que no hay una evidencia para esto, y si el paciente, por ejemplo, estaba con una antivitamina K, nosotros le vamos a hacer el RIN, si el paciente tiene 1.7 de RIN o menos de eso, se puede trombolizar igual, ¿sí? ¿Ticagrelor? El ticagrelor combinado con la aspirina aumenta el riesgo de sangrado, ahí sí, si tenemos posibilidad, digamos, del paciente a ir a hacer trombectomía, va a ser un paciente que va a tener mayor riesgo. El ticagrelor y la aspirina combinado es donde es un escenario peor para la trombolisis, no así monoterapia. El problema es la combinación, que recibimos muchos pacientes con patología cardíaca con esa combinación. Lo mismo con el Prasugrel, ¿no? Lo mismo, sí. Nos pregunta Miguel Cartía, ante una ACV, si en el centro no tenemos trombolítico, ¿hacemos tomografía y derivamos o se deriva sin tomografía para ahorrar el tiempo para la trombolisis? No, se traslada de manera urgente sin nada, no se demora en el centro. Si yo tengo un centro y no tengo RTPA, tengo que subirlo a la ambulancia de manera urgente, activar el preaviso para que vaya a un lugar que tenga tratamiento. Bien. Después... ¿Se puede hacer una pregunta? Buenas tardes. No sé quién está hablando. Buenas tardes. Desde Buenos Aires le habla el doctor Ortiz. Doctora, excelente su presentación y gracias por darme la oportunidad de hacerle esta pregunta. En el área donde yo trabajo, ¿me escucha, me copia? Sí, le estaba agradeciendo por su comentario y la pregunta. Bueno, en el área donde yo trabajo, veo con frecuencia que se diagnostica ACV recurrente, son pacientes que año tras año van presentando ACV. Yo quisiera saber en su centro cuál es ese porcentaje de recidivas o qué hacen ustedes con este paciente que si bien pues están tratando de evitar que quede secuelado, después no haga un nuevo ACV. ¿Cuál sería el camino que toma este paciente? Muchas gracias de antemano por su respuesta. No, gracias a usted, es muy interesante la pregunta. Nosotros tenemos un 18% de ACV recurrentes, por lo tanto vamos a tener ese escenario. Ahí lo que uno debería preguntarse es qué tipo de ACV tuvo, si tuvo una ACV menor que no requirió trombolisis, por ejemplo, y el paciente se fue con aspirina y clopidogrel y reingresa con un ACV, con un NIH, digamos, de 5, más de 5 que requiera trombolisis, se puede trombolizar. Si el paciente ya recibió trombolisis, hay que ver el tiempo y cuándo fue y queda contraindicado, y si es candidato a trombectomía, será trombectomía. Pero bueno, cada caso hay que tratar de detenerse y ver en qué situación está. Pero la ACV recurrente, una vez que ingresa y que uno se pregunta si es candidato a tratamiento tromboespecífico o no, la segunda pregunta es fundamental, que tal vez en esa primera internación el TOAS, la causa de la ACV que nosotros diagnosticamos posiblemente haya sido errónea. Entonces hayamos dicho que es un TOAS 5 y el paciente tal vez tiene una FA que no fue detectada, como fue el paciente que ingresó en el caso del ejemplo que dimos. Pero es muy importante volver a preguntarse. El paciente vascular,
hay que volvérselo a preguntar todo el tiempo. No es que yo porque lo interné, lo trombolicé, hice trombectomía, hice prevención secundaria, ya se terminó. El tratamiento del ACV, los pacientes con ACV, es un tratamiento continuo. Todo el tiempo tengo que volver a pensarlo y a replantearlo, porque son pacientes que van a recurrir con un nuevo evento si yo no hice una prevención secundaria adecuada. Guadalupe, ¿qué pasa en los pacientes que tienen ACV en el periodo postoperatorio inmediato de una cirugía de cualquier tipo? Sí, bueno, eso es muy interesante. Hay contraindicaciones relativas y absolutas. Depende si fue una cirugía mayor o fue una cirugía menor, eso es lo primero que nos preguntamos. Y ahí uno tiene contraindicaciones absolutas si fue una cirugía mayor en el cual uno no puede hacer presión, ¿sí? O sea, nosotros, por ejemplo, una cirugía, una carótida, en donde uno puede hacer presión, como tuvimos acá, lamentablemente en un paciente, en realidad si uno puede presionar el sitio donde fue, digamos, la incisión, puede trombolizarlo. Si el lugar donde fue la cirugía, por ejemplo, fue en el abdomen, y uno no tiene sitio para poder hacer lo que es la presión para evitar el sangrado sistémico, no debe hacer trombolítico. No sé si en la audiencia hay alguna otra pregunta de los de Zoom o los presencial. Cami, en el Zoom no hay. Nacho, ¿no hay? Sí. No, fueron respondiéndose a medida que Bárbaro. fuiste hablando. ¿Qué pasa con el que viene con una ACV y está muy hipertenso? Si la hipertensión arterial es una contraindicación absoluta, si el paciente tiene 185, sí, o sea, depende del valor que tenga, me lo contraindica, pero absoluta en el sentido de que no empiezo el trombolítico, se hace la betalol en bolo, después si no tiene respuesta se hace la betalol en microgoteo, y trato de bajarlo, ¿sí?, por debajo de 185 la máxima, ¿sí?, y por debajo, digamos, de lo que tiene que ver con 110 la mínima. Si el paciente con el labetalol logra ese objetivo de presión arterial, yo puedo hacer el trombolítico. ¿Qué nos pasa en la práctica? Y que todos nosotros hemos tenido, logramos el objetivo, la infusión dura 60 minutos y a los 15 minutos se nos fue a 190 o a 200 la sistólica. Se cierra la bomba de infusión, se vuelve a pasar la betalol, y una vez que baja la presión en esos dos valores, por debajo de los que mencioné anteriormente, ahí nuevamente se puede, digamos, seguir la infusión. Pero la presión arterial es un valor fundamental para evitar lo que es el sangrado del tratamiento. Te hago una pregunta. ¿Cómo sabemos si no es un accidente isquémico transitorio? Porque a veces el paciente hace un cuadro que parece un ACV y lo resuelve en 45 minutos. ¿Tenés una ventana que tenés que esperar? Vamos a suponer que el paciente no esté en FA y que entre dentro de ese 25% donde a veces no sabemos la causa. Sí. Esto es importante. Las últimas actualizaciones, ya vamos a ver que no hablamos más de AIT. Va a desaparecer el concepto de AIT. En realidad es un evento cerebrovascular lo que tiene el paciente. Si el paciente tiene clínica quiere decir que tiene paresia, tiene afasia, tiene plejía, tiene paresia crural. Si el paciente tiene esa clínica y el NIH te suma un puntaje importante, en el sentido de 5 puntos o más o menos, pero da discapacidad, tenés que empezar el tratamiento trombolítico. No hay una contraindicación. Si el paciente no tiene clínica, el AIT uno dice que recuperó los síntomas, no debe empezar el tratamiento. Si el paciente va mejorando mientras hacemos la infusión, tampoco es criterio de cortar la infusión. ¿Sí? O sea, puede pasar que empezamos a trombolizar a un paciente con un NIH de 6, 7 puntos, y el paciente viene mejorando, digamos, y va haciendo que vaya bajando la escala. No tengo que cerrar el trombolítico, sino que lo tengo que pasar completamente, y posiblemente haya trombolizado lo que se llama IT, que en realidad el término más importante es que es un evento cerebrovascular, una ACV menor, porque en realidad si no tengo una resonancia no voy a saber si tiene isquemia o no. Pero el concepto es que si el paciente tiene clínica ACV, se tromboliza directamente. Hola. No sé quién está en... Clarisa. Ah, bien. Clary, no te veo, yo te escucho, pero no veo. Problema. No, lo que me hubiera gustado también agregar ahí es el concepto de AIT de alto grado. No escucho nada. También la trombolitis. Clary, no te escuchamos bien el sonido. Si podés subir un poquito. Lo tengo al máximo. No escucho nada. Lo escribo en el chat.
Ah, bueno. ¿Querés probar ahí a hablar, Clary? Porque no... ¿O lo lees en el...? No está escrito todavía. Ahí comenta que existe el concepto de AIT de alto riesgo. No, son cosas distintas. Está una escala de ABCD que uno le da un puntaje y dice que tiene el paciente alto riesgo de hacer una ACV, digamos, pero ese paciente que tiene el AIT no tiene que tener clínica, tiene que el paciente no tener nada de clínica. Si el paciente no tiene paresia, tuvo una fascia y desapareció, tuvo una paresia y la recuperó a íntegro y yo le hago la escala de NIH y me da 0, no se tromboliza. Se tromboliza si el paciente tiene en la escala de NIH un puntaje que tiene una paresia, tiene una discapacidad, que sea 5 o más de 5 puntos, y si es menos de 5 puntos, depende la discapacidad que tenga. Ejemplo, si el paciente tiene una paresia leve, por ejemplo, de la mano, y el paciente es guitarrista o trabaja, digamos, con la música, y sé que le va a dejar una discapacidad importante y durante un tiempo, ese paciente va a tener una IH menor de 2 puntos, menor de 5 puntos, va a tener 2 puntos, pero en realidad, en lo que tiene que ver el costo y el beneficio, lo voy a trombolizar. Por lo tanto, no hablamos solo de puntaje, sino que hablamos de cada ser humano con su trabajo, con su singularidad, para poder decidir el trombolítico o no. Pero el concepto clave es que el AIT no tiene que tener el paciente clínica. Entonces no trombolizamos un paciente con un NIH de 0, que sería el paciente que tuvo los síntomas y lo recuperó a íntegro. Hola, Guada, ¿ahí me escuchás? Sí, ahí te escucho, Clary. Ah, ok. Bueno, no, por ahí son casos muy aislados, pero muchas veces también nos ha pasado, por ejemplo, que un paciente haga una IT, lo recupere, que vuelva a hacer clínica a los 40 minutos, y a mí particularmente me ha pasado que en la resonancia sí tenga cambios isquémicos, y de poder trombolizarlo, digamos, a tiempo, más allá de que los síntomas hayan recuperado, pero volvió a tenerlo, digamos. Entonces, por ahí no quedarte con el concepto de que el paciente que recupera completamente queda excluido de la trombolisis. Estamos durante el tiempo de ventana. Sí, gracias, Clary. Sí, el concepto claro es que si no tiene clínica no se tromboliza, es 0, digamos, el paciente recuperó todos los síntomas. Y como decía Clary, si lo vuelve a repetir, se empieza, no se toma el anterior, sino que se empieza de 0 de nuevo, y ahí si el paciente persiste y ahí tiene los síntomas, digamos, tengo que hacer tratamiento tromboespecífico en caso que sea necesario, ¿sí? Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, allá. Te consulto, en el caso de un paciente con un tiempo de ventana incierto, que no tenemos resonador, que en general nos apoyamos para el mismatch, si no tenemos resonador y solamente tenemos el tomógrafo, ¿cómo podemos tomar esa decisión? No, si tenés solo una tomografía de cráneo sin contraste y el comienzo es incierto, queda excluido para el tratamiento trombolítico. Hola, Guada. Hola. Primero, gracias por la charla, estuvo muy buena justamente en esto de decir, creo que tenemos que empezar a pensar, no este paciente tiene criterio para trombolisis, sino qué paciente no tiene criterio, o sea, todos tienen hasta que encuentro algo que no lo tenga, o sea, pensarlo en el negativo hace que podamos de alguna manera tratar más pacientes. Y hablando de eso justamente en los síntomas discapacitantes, algo que creo que está bueno que vos dijiste es la discapacidad no va a ser la misma para todos. Por ahí esa mano no era igual para un paciente de 85 años y es preguntarle al paciente justamente qué es lo que hace, qué es lo que no hace, esto es discapacitante o no es discapacitante. Y probablemente ahí nos sorprendamos, porque la mayoría va a decir que su síntoma pueda ser discapacitante para el paciente y lo importante es lo subjetivo, como decís vos. Sí, bueno, creo que esa es la medicina de ahora y del futuro, ¿no? La transdisciplina en la cual la decisión no es de la guía, sino que es del paciente, su deseo, comentarle las posibilidades que tiene, las posibles complicaciones y que la toma de decisión sea conjunta, ¿sí? Creo que por lo menos acá tratamos de ejercer esa medicina y como dije al final de la charla, en realidad aprendemos del paciente y el protagonista siempre es el paciente, ¿sí? Nunca va a ser una guía, ni un experto, ni una persona, digamos, que tenga más experiencia que otra, ¿sí? Porque cada caso es singular y no se puede reproducir con otro. La última pregunta, y si quieren vamos al break, de Miguel Cartía, si hay experiencia con otros trombolíticos como streptokinasa que está más disponible en nuestro medio.
Bueno, es muy importante la pregunta de Miguel. En ACV la streptokinasa está total y completamente contraindicada, ¿sí? Por aumento de sangrado cerebral. Nunca se les ocurra hacerle streptokinasa a un ACV. No hace mucho, un cardiólogo en un lugar en Gualeguaychú me contaba el resultado de la ACV con streptokinasa a un paciente. Traten de no hacerla nunca, ¿sí? No le van a beneficiar al paciente nunca haciéndole streptokinasa en una ACV. Tienen que hacerle RTPA, ¿sí? Y si no, trasladarlo a un lugar más cercano para que lo puedan hacer. Es el único trombolítico que existe en Argentina, no hay otro, y el concepto es muy claro de que la streptokinasa en el ACV isquémico lo va a perjudicar, no lo va a beneficiar. Un último comentario, y tiene que ver con algo que dijiste, de saber reconocer los síntomas. Y para que lo pensemos entre todos por ahí, si no tenemos que hacer algún repaso de la formación del médico, no debería haber médicos, independientemente de la especialidad que haga, que no sepan reconocer los síntomas, los signos de una ACV, de un infarto, de una embolia de pulmón. No sé qué les parece, no sé qué te parece. Me parece que es muy buena tu comentario y tu pregunta. Nosotros estamos en Rosario, en una ciudad de una facultad de medicina con mucha trayectoria de varias, pero por ejemplo la cátedra de neurología desapareció con un plan nuevo en el cual no existe, digamos, más neurología. Entonces se da conceptos muy básicos y todos los años cuando me invitan en la UNR a darle la charla de ACV, me traigo cosas muy lindas de los estudiantes, pero el concepto claro que me traigo es, profe, no vimos esto, nunca vimos esto, esto es algo nuevo, y qué bueno, digamos, que podamos tener este espacio, pero el espacio es una clase en el año, digamos, fuera de lo que es la currícula que tiene. Entonces, creo que es lamentablemente el nivel educativo, por lo menos yo puedo hablar de la ciudad donde vivo, no del resto, en lo que tiene que ver con la formación en la facultad de la ACV y en neurología en general es malo. Cada vez los médicos que están en la guardia no solamente no saben reconocer el ACV, sino que la parálisis facial periférica central es todo lo mismo, o nos llaman y nos dicen, nunca vi esto, ¿no? Nunca vi un Guillain-Barré, nunca vi... Entonces, los neurólogos cada vez tenemos que estar más en la guardia por esto, pero en lo que tiene que ver con el ACV yo creo que hay un bajo reconocimiento, un bajo nivel educativo, y creo que tenemos que, como hacemos acá, formar a todas las personas en el reconocimiento del ACV, porque es la única manera de poder tratar a los pacientes. Bueno, estamos finalizado el primer módulo y los invitamos al break, y muchísimas gracias a cada uno por los comentarios y por lo que tiene que ver con la construcción colectiva del conocimiento. Gracias.